En nuestro diseño tenemos un display grid para estos servicios, ¿no? Para crear estas 3 columnas e ir armando nuestro diseño con 3 columnas, con 2 columnas, etc. Tenemos un display flex para distribuir nuestra navegación en esta barra. Entonces, ¿en qué casos se recomienda utilizar grid y en cuáles se recomienda utilizar Flexbox? Bueno, veamos algunas recomendaciones de cuándo elegir CSS Grid y cuándo Flexbox, cómo identificar en qué escenario voy a utilizar cada uno de ellos. Primero, utiliza Flexbox para la alineación o distribución de los elementos que estarán dentro de contenedores. A lo que me refiero es, por ejemplo, una barra de navegación en la cual tenemos un logotipo y algunos enlaces. Algo así va a ser más fácil hacerlo con Flexbox. Utiliza CSS Grid para definir el layout de tu sitio web, como pueden ser las columnas o los contenedores de elementos. Un ejemplo claro fue el que vimos en el video anterior, las columnas de servicios. Entonces, cuando tengas un diseño que tengas que distribuir, digamos, diferentes áreas, puedes utilizar CSS Grid y va a ser más sencillo. Lo mismo que logras con Flexbox se puede hacer con Grid. Sin embargo, algunas veces va a ser más sencillo lograrlo con Flexbox y algunas veces va a ser más sencillo lograrlo con Grid. En mi experiencia, si quieres distribuir elementos dentro de un contenedor, lo mejor es Flexbox. Si quieres crear el layout, lo mejor es Grid. Y finalmente utiliza los floats cuando puedas mover tus orejas sin tocarlas, o sea, nunca. O también cuando tengas que crear un sitio web que se vea bien en Internet Explorer, o sea, nunca. Vamos de vuelta al código. De vuelta en el código, si abrimos Firefox Developer Edition, que sin duda es el mejor navegador cuando trabajas con CSS Grid, nota por ejemplo cómo lo que es el contenido de este párrafo queda al borde de esta línea, ¿no? Bueno, anteriormente, por ejemplo, cuando lo hacíamos solamente con Flexbox, le colocábamos algún margin a la derecha, un poco de padding a la derecha para separarlo. Grid lo hace más sencillo. En versiones anteriores de Grid, tendrías que poner Grid Column Gap. Eso ya no se utiliza. Puedes ver que incluso aquí viene tachado. Ya solamente le pones Column Gap. Y Column Gap es muy similar a un margen, es decir, va a agregar la separación. Entonces digamos que yo quiero tener entre cada una de estas columnas 10 píxeles de separación. Creo que es un buen número. Vamos a ponerle un rem. Y puedes ver que automáticamente Grid me crea la separación de las columnas. Entonces, si deshabilito la vista de Grid y vemos nuestro diseño, puedes ver que vamos a tener esa separación. Entonces, aquí le puedes poner, digamos, 5 rem, etc. Va a crearte la separación de esas columnas. Entonces, tienes más control porque si has utilizado un framework como Bootstrap, por ejemplo, ellos te dan una separación, digamos, arbitraria de 15 píxeles. Pero con Column Gap tú tienes control total sobre cuánto quieres que sea la separación. En el siguiente video vamos a finalizar lo que vienen siendo estas secciones. Puedes ver que tienen un círculo, puedes ver que tienen los iconos dentro de esos círculos amarillos, así que veamos cómo hacer eso en el siguiente video.